Hola, muy buenos días. De antemano agradecemos su presencia el día de hoy. Nosotros somos el equipo 3 en la materia de probabilidad y estadística, el cual está conformado por Enrique Segundo Dorian Alexis, Castellanos Burguete Guillermo, Natarén Ocaña María Fernanda y su servidor César Antonio Moreno González. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema de los que se han venido dando, que es medidas de posición para datos agrupados. Pues a continuación, como ven en el índice, los temas que les vamos a hablar el día de hoy será varianza, desviación estándar, medidas de posición para datos agrupados, cuantiles, cuartiles, deciles, centiles o percentiles, y a continuación los dejo con mi compañero. Bueno, a continuación tenemos aquí la introducción, que es como un mapa conceptual en el cual nosotros tocamos el tema en general, que en este caso es estadística descriptiva e inferencial, tomando en cuenta los datos que surgen de ella, como lo es datos no agrupados, medidas de tendencia central, datos agrupados, tamaño de muestra y técnicas de muestreo. Nosotros nos especificaremos el día de hoy en datos agrupados, tomando en cuenta algunos temas ya vistos anteriormente, como lo es varianza, desviación estándar, pero nosotros más específicamente en cuantiles, cuartiles, deciles, centiles o percentiles. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a retomar temas que nuestros compañeros ya han explicado, que en este caso sería tabla de frecuencias, porque se preguntarán el por qué retomamos esos temas. Pues nosotros lo hacemos como de forma para dar un repaso y para que sea un poquito más comprensible a la hora de retomarlos en donde nosotros lo vayamos a explicar. Tenemos un pequeño ejemplo de cómo se realiza una tabla de frecuencias. Aquí nosotros queremos saber el número de veces que han ido a excursiones en el último año los alumnos de una clase. Aquí yo ya tengo resuelta la tabla de frecuencias, pero pues se las voy a ir explicando cómo la realicé. Aquí nosotros tenemos datos de los 25 niños que nos dijeron el número de veces que han ido a excursiones. Son 25 niños, los tenemos aquí de forma desordenada. Y para comenzar nosotros vamos a sacar la columna de la X, que en este caso sabemos que X es igual a los datos. Como aquí nosotros tenemos demasiados datos y como vemos que se repiten, nosotros lo vamos a agrupar y ordenar. Pero siempre que vayamos a ordenar los datos, siempre debe ir de menor a mayor. En este caso, si nos damos cuenta, nos vamos a tomar los datos del 0 al 5, que en este caso los tenemos ya ordenados, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Posteriormente se encuentra la FI, que es frecuencia o frecuencia absoluta, que como nos lo dice aquí, es el número de veces que se repite un dato. Aquí en la primera fila tenemos 0. Queremos ver cuántas veces se repite este dato o cuántas veces o cuántos niños han dicho que no han ido ninguna vez. Votamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos nuestra frecuencia absoluta. Lo mismo sucede con la segunda o el segundo dato. Queremos saber cuántos niños solo han ido una vez. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente con los demás datos. Para saber si nosotros hemos sacado una frecuencia absoluta bien, al finalizar debemos de sumar todos los datos de la frecuencia absoluta. Y si al sumarlo nosotros obtenemos que el número total de la frecuencia relativa es el mismo al número de datos que teníamos, nuestra frecuencia relativa está bien. Aquí tenemos una FR, que es frecuencia relativa, y se puede sacar con unas formulitas que tenemos aquí. Aquí tenemos dos, pero es la misma. Se las estoy mostrando en cómo se encuentran para que no vayan a decir es que me dijeron que se encontraba así y no así. Es lo mismo. Nada más que aquí se los tengo de muestra porque pueden que en internet lo encuentren de una manera, pueden que en un libro de otra, pero es lo mismo. Entonces, para sacar nuestra frecuencia relativa, nosotros dividimos nuestra
frecuencia absoluta o nuestra frecuencia nada más entre el número total de datos. Tomamos el primer dato de nuestra frecuencia absoluta y lo dividimos entre el número total de datos. Entonces dividimos nuestro primer dato, que es 6, entre 25. Y si se dan cuenta, sacamos 0.24, que es lo que tenemos aquí. Hacemos lo mismo con el siguiente, que es 7 entre 25. Y nos da 0.28. Y de la misma forma se realiza con los siguientes datos. Ahora, así como en la frecuencia absoluta nosotros tenemos como un comprobante, lo mismo sucede con la frecuencia relativa. Para saber si nosotros hemos sacado la frecuencia relativa bien, al sumar toda la fila, nos debe de dar 1 o 0.99 o 0.98, porque se nos puede ir a algún decimal, pero nos debe de dar 1, lo más cercano a 1, digamos. Ahora tenemos el porcentaje. De igual forma tenemos una fórmula que para sacar el porcentaje es igual a frecuencia relativa por 100. Entonces, en el primer dato multiplicamos 0.24 por 100. Y ya tenemos nuestro porcentaje, que es 24. En el siguiente dato lo mismo. Multiplicamos 0.28 por 100. Y de igual forma tenemos nuestro porcentaje del segundo dato. Y de igual forma se realiza con los siguientes datos. Ahora, para sacar nuestra frecuencia o la F que tenemos aquí, es como que ir sumando dato 1 más dato 2, dato 2 más dato 3, dato 3 más dato 4. Y ahorita les explicaré cómo. La frecuencia, que en este caso es 6, se coloca en el primerito igual. Ahora, la frecuencia que tenemos aquí se suma más la segunda frecuencia del segundo dato. 6 más 7, 13. Y de igual forma el segundo dato se suma más la frecuencia del tercer dato. 13 más 6, 19. Y así sucesivamente. Y así de fácil y sencillo se realiza una tabla de frecuencias. No tiene nada de complicado, para nada. Es solo de ir realizándola, ordenándola bien, de menor a mayor, y realizar algunas fórmulas que se encuentran. Para poder entender mejor estos ejemplos sobre varianza y desviación estándar, vamos a enfocarnos en un ejercicio donde vamos a calcular la varianza de una población y por lo tanto vamos a estar utilizando la fórmula de el enzima al cuadrado, que sería igual a la sumatoria de x menos el promedio al cuadrado por la frecuencia entre n. Entonces, vamos a ver que nos pide la fórmula y nos pide que es la sumatoria de x. X ya lo tenemos, menos el promedio al cuadrado. Entonces vamos a calcular el promedio, que sería el primer factor a encontrar para poder seguir para nuestra varianza. Entonces vemos que nuestra fórmula del promedio es igual a la sumatoria de x por f sobre n. Entonces nos vamos a ubicar en esta tablita que va a ser respecto a las edades de una población. Se hace el estudio de una población respecto a su edad. Entonces nos vamos a ubicar en la x por f. Nos dice que x lo vamos a multiplicar por f, que sería la frecuencia. Entonces, quiere decir, esta frecuencia quiere decir que de 10 a 15 años existen 5 personas. De 15 a 20 existen 9 personas. Entonces, esa es nuestra frecuencia. Y lo vamos, aquí lo que nos pide la fórmula es multiplicar x, que sería este. Este se obtiene a raíz de 10 menos 5 sobre 2. Obtenemos esto. Entonces, vamos a multiplicar esto, multiplicamos esto y vamos a obtener un resultado de 62,5. Ya que nosotros obtuvimos estos datos, en x por f, que va a ser la multiplicación de estos con estos, de acuerdo a lo que le corresponde, a la clase que le corresponde. Entonces, ya que tenemos todos estos datos, por ejemplo, acá en
22,5 por 12, 270. Entonces, ya que tenemos todos esos datos, vamos a obtener acá en nuestro resultado, nuestra sumatoria, que sería 1560 sobre el promedio, sobre n, que diga yo, n es el valor de todas las frecuencias, la sumatoria de estas cosas, desde las frecuencias del número de personas, que sería 60 personas. Entonces, 1560 sobre 60 nos da un resultado de 26. Ese 26, ¿qué significa? Ese 26 es nuestro promedio. Entonces, ahora vamos a ver que también nos dice que x menos el promedio al cuadrado. Ya sabemos qué es el promedio. Vamos a proceder a calcular esta parte. Entonces, hacemos nuestros cálculos. Es importante colocar los paréntesis entre sí de los números para que el cuadrado lo pueda abarcar acá. Lo abarca todo. Porque si nosotros ponemos 12,5 menos 26 al cuadrado, el cuadrado solo estaría utilizando a 26 y no al 12,5. Y con los paréntesis ya se utiliza todo lo que vemos acá adentro. Que nos da un resultado de 182.25. Entonces, ya tenemos el 182.25, lo vemos acá. Continuamos haciendo nuestras operaciones. Y ya que tengamos todos los resultados de esta operación, vamos a proceder a calcular ahora todo lo que nos dice la fórmula, que es x menos promedio al cuadrado por la frecuencia. Entonces ahora vamos a calcular 1802,25 por 5, que 5 sería nuestra frecuencia. Entonces, nos da un resultado de 911,25. Y de esta manera seguimos haciéndolo para todos los datos. Llenamos nuestra tabla y como resultado vamos a encontrar 32,265. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los 32,265? Vamos a proceder a aplicar la fórmula para la varianza. Entonces, sigma al cuadrado es igual a 32,265 sobre 60, que 60 es n. N es lo que va a representar 60, que 60 en este caso es el número de datos, el número de personas que nosotros estamos utilizando. Entonces, 32,265 sobre 60 es igual a 54,41 años al cuadrado, porque esto nos da la fórmula que es el cuadrado. Y esto sería lo que es nuestra varianza en este ejercicio sobre esta población. Quiero aclarar que si fuese una muestra, aquí nuestra fórmula sería muy similar. En vez de sigma sería S. Acá n tuviera -1. Y también en algunos libros o en algunos otras informaciones que nosotros buscamos acerca de este tema, vamos a encontrar que la X le ponen su índice y la F también su índice y, pero es casi lo mismo. Lo que marca ahí es cómo escribir la fórmula, pero es el dato que se llega, el dato que se obtiene sería lo mismo. En este caso nuestro resultado es 54,41 años al cuadrado. Bueno, ahora nosotros vamos a explicar la desviación estándar, o vamos a dar una pequeña definición más bien, ya que a continuación nosotros vamos a dar un ejemplo en donde la vamos a aplicar. Ok, la desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Yo ahorita no les voy a dar una explicación en sí porque ahorita, como les digo, a continuación vamos a hacer un ejercicio en donde les podré explicar a mayor profundidad el cómo se realiza o el dónde va. Bueno, ahora sí vamos a explicar cómo se saca la desviación estándar. La desviación estándar no es más que sacar raíz a la varianza, que como ya nos lo explicó nuestro compañero César, la varianza es 54,41.
Entonces, para sacar nuestra desviación estándar, nosotros vamos a sacar raíz a 54,41. Entonces, aquí tengo una pequeña calculadora y le sacamos raíz. Y si se dan cuenta, es lo que tenemos ahí en la diapositiva. Ahora, como un dato curioso, vamos a sacar también el coeficiente de variación, aplicando su fórmula, que en este caso es desviación estándar, entre promedio por 100. Nuestra desviación estándar ya la tenemos, que es 7,37 o 7,37 entre el promedio. Nuestro promedio nos hizo favor nuestro compañero César de sacarlo, que en este caso es 26. Por lo tanto, nosotros vamos a dividir 7,37 o 7,37 entre 26. Y esto lo multiplicamos por 100. Y es así como también obtenemos el coeficiente de variación. Ese es como un dato curioso, porque puede que en algunos ejercicios lo pueda pedir. Dentro de este tema vamos a estar hablando sobre los cuantiles, los cuales vamos a conocer a continuación. Dentro de nuestro tema vamos a ver que el cuantil es un tema en general que nos va a servir para poder encontrar la posición de algo que nosotros queremos buscar dentro de nuestra tabla. Por esto vamos a ver que cuantil en sí es un tema general para poder encontrar decil, cuartiles y percentiles, que en eso es lo que se refiere. En cuantil tiene esos tres subtemas, los cuales vamos a ver a continuación durante estas exposiciones. Las medidas de posición, como hemos dicho, que son los cuantiles, acá ya lo vemos que dice que es cuartiles, deciles y percentiles, los cuales vamos a ver más a fondo durante la exposición y los temas y los ejercicios que van a presentar mis compañeros. Bueno, en lo que a mí respecta, hoy les vengo a presentar el tema de cuartiles. Como podrán estar observando, esta es la definición de cuartiles como tal, ¿no? Los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. Esto de 4 partes iguales, aunque sí es verdad, pero el problema de esto es que abarca temas que desafortunadamente en datos agrupados no vienen, ¿no? Utilizando cuartiles puedes evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprenderlos. Asimismo, entonces, sí, en sí la descripción es correcta, pero por como se nada más está tomando una parte esencial, o sea, estamos presentando datos agrupados, lo demás, como es las 4 partes iguales, no se ven como tal, porque la cuarta parte ya recae en otros temas que no nos compete explicarles el día de hoy. Para que ustedes puedan entenderlo, les voy a presentar una gráfica, pues, donde puedan ver esos 4 cuartiles de los que yo les estoy diciendo o explicando en este momento. Como podrán estar observando en su pantalla, a eso me refiero con los 4 cuartiles. Si pueden ver el primer cuartil, segundo cuartil, el tercer cuartil y el que debería ser el cuarto cuartil, dice rango intercuartil, la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. De esta manera abarca el 50% de los datos centrales. Prácticamente es como partir los datos de 25, 50 y 75. Si ustedes se pueden dar cuenta, inclusive, aunque no tomamos el cuarto cuartil, el segundo cuartil toma otro tema que tampoco nos corresponde abarcarlo en datos agrupados, ya que otro equipo se encargará de ello, ¿no? Que es la mediana, ¿no? Bueno, ahora vayamos con los ejercicios. Verdaderamente los ejercicios de cuartiles son una cosa más sencilla que lo más probable es que hayamos visto en todo lo que corresponde a probabilidad estadística como materia hasta el momento. Lo que ustedes observan ahí es un ejemplo y verdaderamente recae en algo demasiado simple, pero aún así es mi deber explicárselos, ¿no? Del lado izquierdo ustedes pueden observar
tres elementos. Una tabla, dos fórmulas, una que se ve bastante compleja y una que pues es más sencilla, la de posición. Ok, ¿cómo es que se realizan las actividades de cuartiles? En primer lugar, el primer paso de todo esto es buscar la posición del cuartil, ¿ok? Esto no es el resultado, no lo confundan. Esto es diferente, ¿ok? Aquí nada más estábamos tomando la posición del cuartil para que dependiendo la posición ya podamos llegar al resultado y cuál es el valor de ese cuartil. En este caso vamos a utilizar el tercer cuartil, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar ahí la fórmula que dice posición K por N entre 4, ¿no? Dividido entre 4. Entonces, vamos a mostrarles de cómo se sacan los datos. K, aquí es el número del cuartil que estamos buscando. En este caso es el 3, ¿no? Por eso es que, como pueden ver del lado derecho, aparece cuartil 3 es igual a 3.60. ¿Cómo se obtiene el 60? Pues el 60 es la suma de todos los datos de la segunda columna, de la columna F. ¿Okay? Esto que ustedes están viendo aquí, esta tabla ya lo explicó mi compañera Fernanda, así que no nos vamos a detener en ello, ¿no? Aquí pues ya pueden observar, aquí ya está el 60. Este es el cálculo que se tiene que hacer obligatoriamente para obtener la N. Ok, 3 por 60 dividido entre 4 da 45. Esto, volvemos a lo de antes, esto no es la cantidad del cuartil o lo que el cuartil representa, sino es la posición. Afortunadamente nosotros tenemos que aquí en la tabla de frecuencia sí está el número 45, ¿ok? De este lado, en la última columna, aparece el número 45, ¿ok? Entonces, sí, como tuvimos la suerte de que en este ejemplo sí está, lo único que se hace es, nos vamos a la primera columna y podemos ver que donde dice edad, abajo, a la par de donde está el 45, hay un 45 menos 50, ¿no? O sea, es un 45, entre 45 y 50, ¿no? Entonces, vamos a la parte de abajo. Aquí podemos ver cuartil 3 es igual a LS. ¿Qué significa LS? Bueno, LS se refiere al límite superior. ¿Cuál es el límite superior? Pues es el 50 que les mencionamos. ¿Ok? LI determina límite inferior y LS es límite superior. Entonces, para obtener el resultado del tercer cuartil es límite superior. Esto se hace en todo cuando el número, la posición está en la tabla de frecuencia. Si no está en la tabla de frecuencia, entonces tendríamos que ir a hacer lo que corresponde en el siguiente ejemplo. Como les había mencionado en el ejemplo anterior, en el caso de que el cuartil que estemos buscando no esté en la tabla de frecuencia, su posición no esté en la tabla de frecuencia, es donde se va a emplear la fórmula que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Como pueden ver la diapositiva, vamos a determinar la que está parte en tres partes, ¿ok? De un lado está el glosario, en medio, por así decirlo, están las fórmulas con los datos ya obtenidos, y por el lado derecho, pues podemos ver las fórmulas y la tabla a la que ya nos habíamos referido antes. Ok, iniciemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando la posición del cuartil que estamos buscando no está? Entonces, empecemos, como ya les había mencionado, en lo anterior, buscando la posición del cuartil. En este caso va a ser el número 2. Ok, el cuartil número 2, para sacar la posición, muy fácil. 2 por 60, porque K es obviamente el número del cuartil, y N pues es el número de los datos de la columna, de 60, ¿no? Dividido entre 4. Esto nos da 30. Como pueden observar, la parte de en medio, pues obviamente ahí está posicionado el 30. Ok, pero los demás datos, ¿qué? O sea, ¿dónde se obtienen, no? Si nos vamos a la parte derecha, abajito de la tabla de frecuencia, podemos ver la fórmula original de todo este proceso, donde aparece la Q, que es cuartil, la K, que es el número del cuartil al que nos estamos refiriendo, y LI. LI, como ya había mencionado antes, significa límite inferior, ¿ok? Entonces, límite inferior, se pone límite inferior. Bueno, pero ¿por qué el 45? ¿Dónde determinamos que el 45 iba a ser el límite inferior? Entonces, vamos al punto importante que se me había pasado a explicar.
Entonces, como no está en la posición el número 30, se tiene que buscar la forma de acomodarlo entre datos, ¿ok? Hay un 22 y hay un 45. Y aquí es donde se diferencia de la otra, ya que nosotros tenemos que buscar por lógica que ahí está el número 30, aunque verdaderamente no esté representado en la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, tomamos que el 22 al 45, por lógica, por ahí ha de estar el 30, está en medio o en alguna parte entre ambos dígitos, ¿no? Entonces, bueno, entonces se toma en cuenta que el límite inferior, en el caso del 22 es el límite superior y en el caso del 45 es el límite inferior. Pues obviamente se toma el del 45 y ese 45 es el que aparece aquí. Entonces pasamos a la siguiente parte. En la fórmula se nos presenta como una A. ¿Qué significa A? Es amplitud. ¿Ok? Al hacer la parte de la amplitud, ¿cómo se obtiene la amplitud? Pues sencillo, se resta el límite inferior menos el límite superior. Esto da como resultado que es una resta entre, en este caso podría ser de 45 y 50, pues obviamente nos da el 5, ¿no? Ok. Entonces ya pasemos a la parte donde vemos símbolos extraños, ¿no? FI menos 1. ¿Qué significa esto? Pues nos volvemos a posicionar imaginariamente entre medio del 22 y el 45, que se supone que allí debe estar el 30, se supone porque los datos no lo arrojan, sino que nosotros por lógica lo determinamos que está ahí, ¿no? Entonces nos posicionamos, está el 30, FI menos 1 es el número anterior al 30, en este caso es el 22, ¿no? Ese es el rango que estamos considerando. Entonces, FI menos 1 es 22, se pone el 22. Ok, entonces pasamos a la parte de abajo de la fórmula y aparece. Entonces, ¿qué es FI? ¿Ok? FI es el número posterior, el número siguiente a 30. En este caso, como se está tomando el rango de 22 a 45, el número posterior a 30, pues es claramente el 45, ¿no? Entonces, el 45, pues menos 22, que ya explicamos que es FI menos 1. Ok. Todo esto se puede ver en la parte derecha, en la parte izquierda totalmente, perdón, del glosario. Ahí está bien explicado. Ok. Entonces pasemos a resolverlo. Ok. Primero se resuelve lo del paréntesis. Entonces es 30 menos 22 nos da 8. 45 menos 22 nos da 23. Aquí es donde empieza la parte interesante de esto. El 5 se va a multiplicar por el 8 y se va a dividir por el 23. ¿Ok? Entonces, 5 por 8 dividido entre 23 da como resultado 1.7. Y el 1.7 lo vamos a sumar al 45. En este caso, sería que el cuartil número 2 equivale a 46.7. ¿Ok? Se ve muy complicado, pero es muy sencillo, matemáticas bastante simples, muy, muy simples. ¿Ok? Pero ¿cómo determinamos que verdaderamente es correcto lo que estamos afirmando, que el cuartil número 2 es 46.7? Entonces nos posicionamos. Pues aparece el número 45 en 50. Para determinar que el cuartil que nosotros estamos calculando está correctamente, tiene que estar entre esos dos números, ¿no? En este caso es el 45 a 50, entonces, ¿está el 46.7 entre 45 y 50? Claro que sí está. Entonces, eso nos da la certeza de que el cálculo del cuartil que acabamos de hacer es correcto. Ok, resumiendo todo más sencillo, ¿no? El ejemplo 1, muy fácil, el cuartil número 3, la posición del cuartil número 3 sí estaba dentro de la tabla de frecuencia. Eso hace que claramente, pues, sea más fácil, porque ya como les había explicado en el ejemplo 1, pues nada más se determina el límite superior de ese cuartil y eso es todo. En el caso del segundo ejemplo, que es el que estamos explicando ahorita, pues al no haber esa posición, se buscan dos números en los cuales esté el rango de la posición que estamos buscando. En este caso, pues al ser el 30 estaba entre el 22 y el 45, pero si bien pudo haber sido 11, pudo haber estado entre el 10 y el 22, ¿no? Eso lo van a determinar ustedes.
correspondiente a como esté su ejemplo. Pero esto es muy sencillo, como ya se los he explicado, no tiene mayor lógica. La parte donde puede ser más confuso es a la hora de resolverlo, porque pues como no se indica aquí que el 5 se va a multiplicar por lo del paréntesis, pues puede llegar a confundir a algunas personas, otras obviamente se darán cuenta rápido, pero cuando alguien ya se los explica, pues pierde total complejidad, porque simplemente es anotarse mentalmente que la suma no se va a hacer porque el segundo dígito se tiene que multiplicar y dividir por lo que está dentro del paréntesis, y eso es todo. ¿Ok? No es complicado, es bastante simple. Bueno, a mí el tema que les voy a explicar ahora es el de deciles. A continuación, pues un decil es uno de los 9 valores que se divide en 10 partes iguales, como podemos visualizarlo acá en pantalla, que abajito está como una tipo gráfica dividida en 10 partes iguales y se denotan de la manera que es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y así consecutivamente. Y cada uno de estos deciles tiene un porcentaje, como por ejemplo el decil 1 tiene el porcentaje de 10%, el decil 2, 20%, y así con los demás. Los deciles, al igual que cualquier otro cuantil, lo podemos calcular para datos agrupados y no agrupados. A continuación, bueno, ahora les diré lo que es la fórmula. En este caso, la fórmula que usaremos es para datos agrupados, la cual están viendo en pantalla, que es dk igual a ln más k por n sobre 10 menos f mayúscula 1 menos 1 sobre f minúscula 1 por AI. Acá podemos visualizar lo que significa cada una de estas letras, así decirlo, que ln f significa límite inferior del intervalo de la clase, k es el decil, n es el número total de datos que habrá en algún ejercicio a resolver, f1 es la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase del decil, y f minúscula i significa frecuencia absoluta de la clase del decil, y A1 amplitud del intervalo de la clase del decil. Ahora pasaremos a lo que es el ejercicio. Dice, distribución del gasto en euros de 50 turistas en el último día de vacaciones. Acá podemos observar la tablita y como pueden observar del lado izquierdo donde dice euros, eso es lo que han gastado en el último día de vacaciones. Y del lado y medio podemos observar lo que es la frecuencia absoluta, que es el número total de datos. Bueno, ahora lo que haremos del lado derecho, pero como podemos ver, ya está resuelto. Acá lo que se tiene que hacer para resolver la frecuencia acumulada es una sumatoria en el cual sumaremos lo que es 2 más 0 y que da un resultado igual de 2. Acá empezando de esta manera, sumando 2 más 0 porque es el primer número o cantidad a sumar. Continuamente seguimos sumando y en este caso sumaremos el resultado anterior, que es 2, más la frecuencia absoluta, que es 1. Y sería 2 más 1 igual a 3. Y con las demás así
consecutivamente, vamos a ir resolviéndolo. Y ahora sería 3 más 3, 6, 6 más 6, 12, y así con las demás, hasta llegar al último y obtener un resultado. En este caso, miramos y notamos que pues en ambas frecuencias, tanto como la absoluta como la acumulada, nos dio el mismo resultado, por lo cual es igual. Bueno, ahora el ejercicio que vamos a resolver es calcular el decil 1. Para esto, el primer paso que tenemos que hacer es multiplicar lo que sería 1, que sería lo del decil, por 50, que es el resultado de la frecuencia absoluta, dividido entre 10. Esto da un resultado de 5. Como segundo paso, buscamos la frecuencia acumulada en la segunda fila de F mayúsculo I, que sea mayor o igual a 5. Entrando ya ahorita lo que es el paso 3, pues buscamos en la frecuencia acumulada un número que sea igual o mayor, por lo que vemos que 6 es mayor a 5, y pues esto significa que el decil 1 está en la clase de esa frecuencia. Después calculamos el decil 1 sustituyendo los datos, haciendo el uso de la fórmula antes mencionada, que es dk igual al límite inferior más k por n sobre 10 menos f i menos 1, que es frecuencia acumulada, sobre fi, que es frecuencia absoluta, por AI. Bueno, siguiendo con el ejercicio, la sustitución de este ejercicio quedaría de la siguiente manera. D1 igual a lo que es decil 1 igual a 30, que 30 es el límite inferior, más 5 menos 3, 5 siendo el resultado que obtuvimos del primer paso, y 3 es la frecuencia absoluta sobre lo que es la frecuencia absoluta de 3 por 10. En este caso 10 queda así porque se hace una operación lo que es de la clase del decil, que es el tercer renglón, donde es 30,40. Se hace una resta entre esas dos cantidades y da un resultado de 10. Por lo cual, siguiendo el procedimiento, quedaría de esta forma: 30 más 6.6, dando un resultado final de 36.6. Bueno, y ahora podemos observar del lado derecho que el cálculo del decil 1, el 10%, que serían 3.6 personas, han gastado lo que es entre 30 y 40 euros. A continuación, nosotros vamos a hablar sobre los centiles o percentiles. Pero para eso debemos de saber qué es un percentil. Bueno, como nosotros sabemos, el percentil es una medida de posición, divide la muestra de datos en 100 partes o en grupos iguales y ordena los datos de menor a mayor, por lo cual es mejor los datos cuantitativos. Esta información nos va a ayudar para entender un poquito el ejercicio que les dije que vamos a realizar y el del por qué salen algunas cosas, que a continuación explicaremos. Aquí tenemos el ejercicio que nosotros vamos a realizar para datos agrupados. Esta fórmula o este ejercicio es solamente para datos agrupados y ahorita les explicaré por qué.
Bueno, aquí en este ejercicio nosotros queremos sacar el percentil 55. Para esto aquí tenemos nuestra fórmula, que es PK, que K es el número total de percentiles que nosotros queremos sacar, igual a límite inferior más amplitud, paréntesis, K, que como ya les dije, el número total de percentil, N, que es el número total de datos que se encuentran aquí en nuestra tablita de frecuencias, sobre 100. Y se preguntarán, ¿pero por qué sobre 100? Pues como ya antes les mencioné, un percentil divide la muestra de datos en 100 partes o en 100 grupos iguales. Entonces, aquí es KN sobre 100 menos FI menos 1, FI sobre FI menos FI menos 1 y cerramos paréntesis. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra tablita de frecuencias que antes ya les había explicado y ahora van a entender el por qué era necesario explicarles el qué era, el por qué consistía, el cómo se realizaba, porque aquí nos va a ayudar para entender un poquito más el ejercicio. Aquí nosotros vamos a sacar primero la posición, que en este caso es KN sobre 5. Entonces, para sacar nuestra posición, nosotros vamos a sustituir los datos en nuestra fórmula. K, que les dije que es el número de percentil, que en este caso es 55, por el número total de datos que hay, que es 60. Entonces, multiplicamos entre 100, que ya les expliqué que es parte del percentil, lo cual nos da 33, que es lo que tenemos aquí. Ahora, eso es nada más de la posición que nos va a ayudar a completar los datos para sustituirlos en nuestra fórmula. Aquí nosotros vamos a buscar cuál es lo más cercano a 33, que en este caso sería 22. Permítanme tantito. Que en este caso sería 22. Disculpen mis malos rayones. Y como mayor sería 45. Entonces, digamos, nuestro número posterior y nuestro número inferior, que en este caso sería FI menos 1, sería el inferior o el anterior, posterior, digamos, el 22 y el siguiente, que es FI, sería 45. Ahora sabemos de dónde se realiza o de dónde se saca esto. Lo vamos a señalar acá. Nuestro límite inferior, que como vemos bien, es desde el 45 hasta el 50. Pero nuestro límite inferior queremos, entonces sería solamente 45. Y nuestra amplitud, que no es más que lo que hay o la resta entre 45 y 50, que es 5. Muy bien. Ahora, podemos nosotros sustituir estos valores en nuestra fórmula. Entonces, aquí P, ya lo sustituimos PK, que es P55, igual al límite inferior, 45, más nuestra amplitud, que es 5, y aquí abrimos paréntesis, nuestra posición, que ya lo habíamos sacado anteriormente, que es 33, menos FI menos 1, que en este caso es 22, sobre FI, que es 45, menos FI menos 1, que ya dijimos es 22. Entonces, realizamos nuestras formulitas. Entonces, restamos 33 menos 22, que es igual a 11. Luego 45 menos 22, que es igual a 23. Y multiplicamos 5 por 11, 55. Y 5 por 23, 115. 55 entre 100, perdón. 55 entre 115 nos da a 0.47. Esto lo multiplicamos por 5, lo cual nos da 2.39, que es lo que nosotros tenemos aquí. Y solo sumamos 2.39 más 45, que nos da 47.39. Y así de fácil y sencillo se saca un percentil. Ahora, esto, como les dije, es solo para datos agrupados.
No me quiero meter mucho en datos para datos no agrupados porque, permítanme, voy a borrar esto. Como les digo, no me quiero meter mucho para datos no agrupados porque es otro tema que mis compañeros van a explicar. Entonces, pero sí les voy a dar como que un pequeño dato o algo que deben de conocer. Bueno, para datos, como ya vemos, para datos agrupados, nuestra fórmula es PK igual a límite inferior más amplitud, paréntesis, KN sobre 100 menos FI menos 1 sobre FI menos FI menos 1, paréntesis. Esto es solamente para datos agrupados. Y para datos no agrupados existen dos fórmulas, que puede ser para par e impar. Para par sería PK, que es lo mismo, los mismos datos que tenemos anteriormente. PK, que sería el percentil y el número total de percentiles, igual a N, que es el número total de datos, por K, que es el número de percentil que nosotros queremos sacar, por 100, que el 100 ya sabemos que es porque un percentil se divide la muestra de datos en 100 partes, son 100 grupos iguales, y eso es nada más para par. Para impar, lo mismo, PK, que es el número total de los percentiles, pero aquí es paréntesis, N, número total de datos, más 1, paréntesis, K, que es el número de percentiles, sobre 100. Y con eso quería explicar para cualquier duda que pueda surgir, en que pueden encontrar diferentes fórmulas en un percentil, pero ya saben que es para datos agrupados y para datos no agrupados. Como pudieron observar a lo largo de esta exposición, se dieron cuenta que cómo es que funciona y es muy importante la estadística en temas como relacionados a nuestra carrera, ya que aunque no están todos los problemas relacionados acerca de la ingeniería que estamos nosotros cursando, sí se pueden emplear para estas y pueden obtener diversos factores que verdaderamente funcionan, ¿no? Para aquellos que han prestado atención a las clases o que han asistido a las clases de la doctora, esta frase, aunque no es explícitamente igual, se les hará conocido. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Karl Popper, filósofo austral. Gracias.